Buenas y bienvenidos a esta edición de Euronews Hoy. Estados Unidos derriba otro objeto volador cerca de la frontera canadiense, el tercero en los últimos 3 días y el cuarto desde que la semana pasada acabara con un presunto globo espía chino. El misterio envuelve estos sucesos, ya que por el momento las autoridades desconocen el origen de estos 3 objetos voladores no identificados y no descartan ninguna posibilidad. En Turquía y Siria la cifra de fallecidos continúa ascendiendo, pero también la de supervivientes. Una semana después de los seísmos, los equipos de rescate hacen lo imposible para seguir encontrando a personas atrapadas en los escombros. En esta edición también les pondremos al día de las elecciones en Chipre. El exministro de Asuntos Exteriores ha obtenido una ajustada victoria con un 51,91%. En Israel, miles de personas han salido a las calles para protestar en contra del nuevo plan gubernamental del primer ministro para reformar el sistema judicial. Y en Estados Unidos, Rihanna conquistó a la audiencia durante el espectáculo de medio tiempo de la final de la Super Bowl, donde los Kansas City obtuvieron su tercer título de la NFL. Todo esto y mucho más en el informativo de hoy. Pasamos a nuestros titulares. Estados Unidos derriba un tercer objeto volador no identificado en tan solo 3 días. Un milagro llamado Fatma ha sido rescatada con vida tras pasar 140 horas bajo los escombros. Rusia presiona bombardeando más ciudades en el este de Ucrania para apoderarse de más terreno. La cuestión chipriota y el conflicto con Turquía, los principales problemas para el nuevo presidente de Chipre. El espectacular carnaval italiano de Viareggio de carrozas alegóricas cumple 150 años. Estados Unidos mira al cielo con recelo tras el derribo de 3 objetos voladores en 3 días. El último fue abatido este domingo por aviones militares en el lago Hurón, al norte del país. Otros 2 objetos fueron derribados en Alaska el viernes y en Canadá el sábado. Fue el primer ministro del país, Justin Trudeau, quien autorizó a Estados Unidos el derribo del segundo. También la semana pasada, un pequeño globo aerostático de procedencia china sobrevoló zonas militares en territorio estadounidense antes de ser derribado. Según Estados Unidos, se trataba de un globo espía, aunque China mantiene que era un sistema de medición meteorológica. La aparición de estos misteriosos objetos ha abierto una crisis diplomática entre ambos países. Filipinas asegura que un barco chino utilizó un láser contra su guardia costera. Según Manila, los guardacostas chinos utilizaron un dispositivo láser probablemente de uso militar con el que cegaron a los tripulantes de una embarcación filipina. Además, el barco habría maniobrado de forma peligrosa a menos de 137 metros de distancia de la embarcación filipina, impidiendo a los guardacostas acercarse al atolón de Agunjing, ocupado por Manila. El incidente llega días después de que Filipinas y Estados Unidos firmasen un acuerdo por el que Washington podrá utilizar varias bases militares del país. Otra noche gélida de polvo, ruido y de esperanzas cada vez menores de encontrar más supervivientes. En la ciudad turca de Kahramanmaraş, un equipo de televisión ayuda con una cámara térmica para buscar alguna señal de vida entre los escombros. Pero con demasiada frecuencia, lo que se encuentra ahora son cadáveres. Ya hay más de 35.000 fallecidos y se espera que la cifra siga subiendo. Las grúas y excavadoras avanzan a gran velocidad, señal de que los buscadores creen que no queda nadie con vida bajo la montaña de escombros. Lo mismo ocurre en la ciudad de Hatay, que quedó casi completamente devastada por los terremotos de la semana pasada. Oğlum yurt dışındaydı. Moralı sıfırdı. Çabalıyordu, onu kurtarmaya çabalıyordu ama hiçbir şekilde kurtaramıyordu. Hep ses var ama hiçbir şekilde inmiyor, kimse göremiyor. En Siria escasean los recursos. Los responsables de las operaciones de rescate de la ONU afirman que están fallando a la población del noroeste del país, golpeada por el terremoto, y que con razón se siente abandonada. La ayuda está siendo obstaculizada debido a los problemas de autorización existentes entre el gobierno sirio y los territorios en poder de los rebeldes. Es un problema que se remonta a más de una década de guerra civil.
احنا من اكثر من 12 13 سنه ما اجانا اي عتاد بالدفاع المدني، يعني على مستوى ابيال، على مستوى بطاريات، نحن ما عندنا اي شيء. المعدات هي لو كانت متواجده عندنا كنا انقذنا مئات الضحايا وبجوز اكثر كمان. El poderoso movimiento chií libanés Hezbollah ha enviado un convoy de 23 camiones con alimentos y ayuda médica a Latakia, una provincia fiel al presidente sirio Bashar al-Assad. Bravo Fatma, bravo Fatma. Un hecho que no pueden explicar las leyes naturales es la definición de milagro que se aplica al pasar 140 horas bajo los escombros de un edificio derrumbado a temperaturas bajo cero y salir con vida. Ese milagro se llama Fatma, tiene 25 años y es siria. La felicidad es plena para los bomberos que la han rescatado. Han tardado casi un día entero. Çok mutluyum. Bir canlıya daha ulaştık. İnşallah bundan sonra daha çok canlı çıkartmaya umut ediyoruz. İnşallah bu binamıza daha çok yaşama ulaşacağız. Devam, çalışmaya devam. Durmak yok. Y han seguido trabajando otra noche más, la quinta consecutiva. Más tarde volvemos a encontrarnos con el mismo equipo de bomberos que ha viajado desde la ciudad turca de Konya a Antioquía. A la luz del día, el alcance de la devastación causada por los dos grandes terremotos que sacudieron Turquía y Siria hace una semana es abrumador, incluso para los más experimentados. Pero lo único que escuchamos de estos hombres es que nada puede detenerlos. No hay mucho tiempo para hablar, hay múltiples búsquedas en curso en toda la ciudad. Y este equipo, que hasta ahora ha rescatado con vida a más de 160 personas, espera seguir batiendo récords y haciendo milagros. Geldiğimiz enkazda canlı emaresine rastladık. Arama kurtarma köpeğimiz gece şu an arama başlatıyor. Oradan alacağımız sonuca göre arkadaşlarla birlikte devam edeceğiz. Bizler Müslüman insanlarız. İnancımıza göre hiçbir zaman ümidimizi kaybetmeyiz. Allah'tan hiçbir zaman ümit kesilmez. Çok uzun sürelerden sonra canlı çıkardığımız kişiler oldu. Es un reportaje de Annelies Borges desde Antioquía, en el sur de Turquía, para Euronews. Önce geceyi salıyorsun, sonra dinleme cihazı getiriyorsun, tamam mı? Este es el momento en el que un hombre sospechoso de saqueo en la ciudad de Antioquía, en Turquía, es perseguido y golpeado por varios comerciantes. Empiezan a circular informes de saqueos de tiendas dañadas como consecuencia de los terremotos que destruyeron miles de edificios en Turquía y Siria. İş yerinin orada Turkcell var. Bütün telefonları falan boşaltmışlar. Yani marketler tamam normal. İşte ne bileyim ıslak bez, çocuk bezi vesaire yiyecek içecek normal. Çünkü 1-2 gün buraya hiç yardım falan gelmedi. İnsanlar da haklı olarak girdiler. Ama yani bazı insanlar da acayip geçiyor. Anka stres seti ocak çalıyor. Çim biçme makinesi çalıyor. Mesela bak karşı tarafta gördüğünüz dükkanı da yağmalamışlar. El presidente Recep Tayyip Erdogan afirmó que se actuará con firmeza contra los saqueadores en su visita del sábado a la histórica ciudad de Diyarbakir. Erdogan también se comprometió a reconstruir la devastada región en el plazo de un año. Los equipos de rescate siguen evacuando a civiles enfermos y heridos de Avdiivka, en la región ucraniana de Donetsk, a pesar de los continuos bombardeos de las tropas rusas cerca de la ciudad. Durante el fin de semana, las fuerzas rusas han seguido bombardeando ciudades en el este en medio de una ofensiva para apoderarse de más terreno. El portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Igor Konashenkov, informó el domingo de que la agrupación sur de las Fuerzas Armadas rusas en la zona de Donetsk eliminó en un día a más de 250 soldados ucranianos, 12 equipos, así como un depósito de artillería. En su discurso nocturno, el presidente Zelensky aplaudió los esfuerzos de los trabajadores ucranianos del sector energético por tratar de mantener caldeado el país ante los nuevos ataques a las infraestructuras nacionales. Los combates siguen siendo intensos en torno a Bakhmut.
en el este del país, donde oleadas y oleadas de mercenarios del conocido grupo Wagner han sido enviados a la batalla. La lucha por la ciudad ha sido calificada como una guerra dentro de otra. Si los defensores ucranianos de Bakhmut se retiraran, Rusia podría avanzar hacia ciudades más grandes del este de Ucrania, como Kramatorsk y Sloviansk. Bloques de viviendas cubiertos con paneles de madera. Este es el aspecto hoy del barrio de Saltivka, a solo unos 20 kilómetros de la frontera rusa. Es el punto de entrada a la ciudad de Kharkov. Y este edificio es un ejemplo del alcance de la destrucción que ha habido aquí. Antes de la guerra vivían aquí unas 40.000 personas, hoy no son más de 2.000 o 3.000. Olga y su hermana han vivido toda su vida en Saltivka, antes de que su edificio fuera bombardeado el año pasado. Ahora viven en otro lugar de Kharkov, pero vienen a menudo a visitar a sus familiares. No sin pena. Olga ha perdido a su esposo asesinado con un amigo mientras iban a buscar gasolina. Aquí se vivía bien antes. Sinceramente no puedo ver esto sin llorar. No tengo palabras. Han destruido todo. Nos han dejado sin nuestros seres queridos, sin padres, sin maridos, sin hijos, sin nuestra vida de antes, sin trabajo, sin nada de nada. Vivieron en varias ciudades antes de establecerse en Kharkov. Olga y su hermana tienen la intención de regresar a Saltivka lo antes posible. Hoy visitan a su abuelo, que no se ha movido. Lo siento, es un desastre. Adelante. Si entra en la habitación verá el moho, porque cuando fue golpeado un lado del edificio las tuberías del sótano explotaron. Venga a ver, está todo podrido. El papel se ha despegado. El abuelo no está en casa. Olga nos presenta a sus vecinos. No tenemos luz, estamos inundados, no hay luz. Mire cómo vivimos, con grietas, moho. Vivimos como vagabundos. Svetlana volvió de Polonia con su madre para comprobar el estado de su apartamento. No piensan quedarse. Nos vamos, la vida es insoportable aquí, todavía habrá combates, nos iremos a un pueblo en algún lugar. La reconstrucción está en marcha, pero la tarea es enorme y el futuro incierto. La vida cotidiana es un desafío para los que se quedaron. Esta escuela se ha convertido en un centro humanitario. Las tiendas están cerradas en toda esta zona. Para los que han regresado es demasiado lejos caminar a otra localidad a comprar cosas en una tienda. Por eso los ayudamos aquí. Estas mujeres trabajaban en el comedor escolar antes de la guerra. Ahora preparan platos calientes para cientos de personas cada día. Nos fuimos unos 6 meses y volvimos. Vivimos en casa. Cuando estábamos fuera entendí que tenía que volver para hacer lo necesario, para aligerar la carga de la gente aquí. Por eso volvimos, trabajamos y ayudamos a la gente. Lo que queremos es paz, nada más. Queremos que todos sigan con vida y puedan vivir como vivíamos antes. Es todo lo que queremos. Tanto los voluntarios como sus beneficiarios aseguran esto, seguirán en Saltivka hasta la victoria. Mi hijo está en el frente y yo soy maestra. Doy clases en línea. Y me quedaré aquí, al lado de Kharkov y de mi Ucrania.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, finalizará su mandato en octubre, según lo previsto. Ha declarado una portavoz de la alianza después de que un periódico informara de que se estaba preparando una nueva prórroga. El mandato del secretario general Jens Stoltenberg se ha prorrogado 3 veces y ha ejercido sus funciones durante un total de casi 9 años, declaró a última hora del sábado la portavoz de la OTAN, Oana Lungescu. Bajo el liderazgo de Stoltenberg, la OTAN ha experimentado una profunda transformación para adaptarse y responder al desafío ruso. Salvemos la democracia, han clamado este lunes miles de manifestantes ante el Parlamento israelí, concentrados para protestar contra el plan de reforma judicial impulsado por el gobierno de Benjamin Netanyahu, que busca limitar el poder del Tribunal Supremo. Vergüenza, han gritado diputados de la oposición durante un comité parlamentario. El presidente israelí Isaac Herzog ha hecho un llamamiento al diálogo. אני סבור כי מכלול חלקי הרפורמה במתכונתה הנוכחית מעלים חשש עמוק מפוטנציאל ההשפעה שלהם לרעה על יסודותיה הדמוקרטיים של מדינת ישראל. פנו להידברות, הנמיכו את החומות, בנו את הגשרים, אפשר וצריך להגיע להסכם תוך זמן קצר על בסיס העקרונות הללו, אפשר להגיע להסכם. La reforma ha provocado manifestaciones masivas. Sus críticos afirman que el plan dañará el frágil sistema de equilibrios democráticos en Israel y acusan a Netanyahu, sobre el que pesan cargos por corrupción, de actuar por interés personal. El exministro de Asuntos Exteriores, Nikos Christodoulidis, ha sido proclamado octavo presidente de Chipre tras imponerse al diplomático de carrera Andreas Mavroyiannis. En su primer discurso, Christodoulidis expuso sus principales objetivos. Ύψιστη έγνοια μου είναι ο τερματισμός της τουρκικής κατοχής και η επανένωση της πατρίδας μας. Θα κάνω τα πάντα για να σπάσει το αδιέξοδο, για να επαναρχίσει ο διάλογος, για να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για την επίλυση του Κυπριακού. Chipre está dividida desde 1974, cuando las fuerzas turcas ocuparon su tercio norte en respuesta a un golpe de Estado patrocinado por Grecia. Στην Κύπρο που οραματίζομαι, φίλες και φίλοι, δεν υπάρχουν οι δικοί μας και οι άλλοι. Στην Κύπρο που οραματίζομαι, θα είμαι ο πρόεδρος όλων των Κυπρίων. Tras un largo e intenso periodo preelectoral, Chipre tiene un nuevo presidente. Nikos Christodoulidis ha declarado en repetidas ocasiones que la reanudación de las conversaciones sobre la cuestión chipriota es una prioridad absoluta. Por eso está iniciando una serie de contactos con la Unión Europea y las Naciones Unidas. El objetivo es que Ankara y los turcos chipriotas vuelvan a la mesa de negociaciones. Duro revés para los socialdemócratas en Berlín, que según los sondeos quedarían por detrás de los conservadores en la capital por primera vez en más de 2 décadas. El partido del canciller alemán Olaf Scholz obtendría así su peor resultado de la posguerra en esta ciudad, donde ocupa la alcaldía desde 2001. Según los sondeos a pie de urna, los democristianos de centro-derecha liderarían con el 27,5% de los votos, seguidos de los socialdemócratas y los verdes, ambos con el 18,5% del respaldo electoral. No solo se ha votado en Alemania, también en Italia, donde se espera que las elecciones regionales en Lombardía y Lacio den el triunfo a los candidatos respaldados por la coalición de extrema derecha formada por Giorgia Meloni. A saber, el presidente regional de Lombardía, Attilio Fontana, y el también derechista y expresidente de Cruz Roja Italia, Francesco Rocca. 13 millones de italianos están llamados a votar en estos comicios. Miles de ciudadanos se manifiestan en Madrid a favor de la sanidad pública. Las calles del centro de la capital de España fueron este domingo escenario de una nueva movilización en protesta por la actual gestión del gobierno regional en materia de atención primaria. Trabajar en esta situación es verdaderamente imposible, atenta sobre la seguridad del ciudadano, del paciente. Los 74 colectivos sociales convocantes de la protesta denuncian que más de 1 millón de madrileños no cuentan actualmente con un médico designado.
Cumple 150 años y no lo parece. Es el carnaval de Viareggio, que con su famoso desfile de carrozas alegóricas cada año entretiene a gente de todo el mundo. En esta ciudad costera de la Toscana, el carnaval no es solo una tradición centenaria, sino sobre todo una pasión que sus habitantes sienten y viven desde la infancia. Noi da piccoli ci svegliavamo la mattina e li facevamo con la Lego, i carri, e giocavamo così. I miei figli hanno fatto lo stesso perché vivo in una città che vive di carnevale. Chi nasce a Viareggio, come dico sempre io, nasce con i coriandoli nel sangue, c'è sempre quel qualcosa che quando arriva febbraio proprio ti scatta nella testa. Fin da piccolo ho avuto sempre questa passione per il carnevale, sono sempre andato a vedere i carri in costruzione, facevo le miniature dei carri con il DAS, insomma a casa, sicché piano piano, dopo andando avanti col tempo, dopo ho studiato, ho fatto l'Accademia Belle Arti, ho iniziato a lavorare con alcuni costruttori. Familias enteras trabajan sin descanso desde el verano hasta el día anterior al primer desfile para crear estas magníficas carrozas alegóricas, cada una con su propio significado y cada año diferentes e innovadoras. La scenografia è fatta da una bambina soldato che si libera degli strumenti di guerra e lancia un messaggio di pace futura, sperando in una coscienza collettiva. Migliaia di persone si sono riversate oggi sul lungomare di Viareggio per assistere alla spettacolare sfilata dei carri di carnevale. Una tradizione che dura da ben 150 anni, ma che anche quest'anno si dimostra più viva che mai. El diseño y la construcción de estas carrozas comenzó en 1873, todo gracias a la intervención de astilleros y a la producción de papel maché de Viareggio. La cartapesta ha rivoluzionato tutto perché ha portato la leggerezza e le dimensioni, la possibilità di fare delle figure molto grandi e soprattutto all'interno di esse è possibile inserire i meccanismi dei movimenti che poi danno anima e vita a questo spettacolo. El desfile de carrozas alegóricas de Viareggio es una cita ineludible para quienes quieren celebrar la vida y el carnaval. Luca Palamara per Euronews, Viareggio. Los Kansas City Chiefs, campeones de la Super Bowl tras vencer a los Philadelphia Eagles 38-35. Es la segunda vez en 4 años que los Chiefs se imponen en la final de la NFL. Y esta es la tercera Super Bowl de su historia, con la que igualan los triunfos de los Commanders, los Raiders y los Broncos. Una radiante Rihanna revela al mundo su segundo embarazo en la Super Bowl. Con una puesta en escena espectacular digna de una película de ciencia ficción, la cantante, centrada a varios metros de altura en una plataforma y vestida con un traje rojo intenso del OEB, lucía el embarazo de su segundo hijo frente a los 100 millones de personas que cada año ven el espectáculo. Acompañada por bailarines vestidos de blanco, el estadio de Glendale se convirtió en un escenario desde el que la cantante hizo un repaso por sus grandes éxitos. Hasta aquí hemos llegado en esta edición de Euronews Hoy. Recuerden que pueden seguir informándose del resto de la actualidad internacional a través de nuestra página web y nuestras redes sociales. Les dejamos con estas imágenes de las celebraciones del Año Nuevo Chino en Nueva York. Muchas gracias por vernos, volveremos mañana con más noticias.